Dios nos continúe llenando de ricas bendiciones, amada iglesia. Qué maravillosa bendición encontrarnos en esta noche, amada pastora. Amén, pastor, qué felicidad, iglesia, bendiciones. Hay que tener gozo y alegría porque llegó el momento de recibir la presencia y la palabra del Señor. Amén. Es una gran bendición saber que el Dios de fe tiene cosas maravillosas para con nosotros. En momentos difíciles, en momentos de crisis, en momentos de problemas, en momentos de adversidad en nuestra vida, cuando no sabemos cómo salir de alguna adversidad, el Dios de fe nos da fe para que nosotros podamos salir y Él revierte ese momento difícil en momentos de victoria. Por eso hoy Dios trae una palabra gloriosa, una palabra poderosa para que nosotros nos unamos en esta hora a creerle a Dios, y cuando le creemos a Dios, cosas grandes y poderosas Él hará a favor de nosotros. Ya sabemos que el ejército celestial está trabajando a favor tuyo, a favor de tu familia. Solo crea, al que cree todo le es posible, y por eso vamos a creerle que Él va a hacer cosas grandes en este tiempo, en este momento donde el problema, la dificultad y la adversidad querían enseñorearse de tu vida, de tu familia, de las circunstancias en las cuales usted tanto había soñado salir adelante, pero el enemigo se quería enseñorear. Hoy es el día de revertir las cosas porque Dios lo va a hacer. Por eso vamos a entrar en la presencia del Señor, a orar a Él, a creerle, porque entramos delante de su presencia con esa oración de acción de gracias para que Él tenga misericordia de cada uno de nosotros. Amén, pastor. Iglesia, así que preparemos nuestro corazón para orar a nuestro Dios, para hablar con nuestro Dios, cosa que nos debe agradar, nos debe fascinar a nosotros los hijos de Dios. Así que dispongamos nuestro corazón y vamos a decirle: Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, mi Dios de los cielos, en esta noche venimos delante de ti, mi Señor. Venimos, bendito Dios, buscando tu rostro, buscando tu presencia, mi Señor. Venimos necesitados delante de ti, Señor. Venimos a decirte: Padre, te necesitamos, mi Dios, porque tú eres el único que puede bendecirnos, ayudarnos, fortalecernos, Padre, porque tú eres el que nos ama con ese amor eterno, mi Señor, y que tiene misericordia de nosotros cada día, mi Padre. Por eso te adoramos, te bendecimos, te exaltamos, porque tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Rey santo y poderoso, mi Dios de los cielos. Recibe en esta noche toda gloria, toda honra, Señor, toda adoración, mi Señor, de nosotros que somos tus hijos, tu pueblo, mi Rey de la gloria. Te pedimos que tu Santo Espíritu sea derramado en cada uno de nosotros, que tu Santo Espíritu, Señor, sea levantándonos en ese fuego y ese poder hermoso, Señor, avivando nuestras vidas, levantando nuestras vidas con el poder glorioso de tu presencia, mi Señor. Que hoy sean quemadas todas esas cosas que no son tuyas en nosotros, que sean levantada nuestra vida en el fuego, el poder y la pasión por tu presencia, mi Dios de los cielos. Pedimos que el Espíritu de Dios esté obrando en cada uno de nosotros, en cada una de las personas que escucha esta maravillosa palabra, mi Dios. Te adoramos, te bendecimos, Señor, y te exaltamos, y te pedimos, Padre, háblanos en esta noche por tu palabra preciosa. Señor, implanta esta palabra en nuestros corazones, Señor, para que dé fruto al 100%, mi Rey. Te lo pedimos en esta noche, mi Señor, en el nombre poderoso y glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias, mi Señor. Amén. Gloria a Dios. Nosotros también tenemos una bendición gloriosa, que la oración nos acerca, hablamos con Dios y también esperamos ese momento glorioso de que Él nos responda. Y nos responde a través de la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que viene a favor de cada uno de nosotros, y una palabra que hace cosas grandes a favor de nuestras vidas. Por eso acompañémonos en la lectura de la palabra del Señor. Vamos a leer la palabra de Dios allí en el Evangelio según Lucas, el médico Lucas hablando en el capítulo 5, a partir del versículo 1, vamos a leer la palabra de Dios para la gloria del Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén. Y dice la palabra del Señor: Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca a la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que se apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Y respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red.
Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señales a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que había hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a la tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Amén. Aleluya. Es una palabra gloriosa que Dios trae a favor de nosotros, así como sucedió con Pedro, Dios lo hace también con nosotros. Él nos puede sacar de un momento difícil, de un momento de adversidad, y Él viene a hacer que nuestras vidas salgan en grandes victorias. Muchas personas andan dominadas por fortalezas creadas por el enemigo en la mente de hombres y mujeres. Esas fortalezas es que el enemigo coloca, el diablo coloca esas fortalezas mentales en las cuales ellos les impide a las personas creer que pueden salir adelante, creer en Dios para que Dios opere en esas circunstancias adversas de sus vidas, y por eso esta palabra viene para nosotros en esta noche. Es una palabra gloriosa, es una palabra en la cual Dios puede cambiar la situación en esa adversidad tan grande. Dios puede revertirlo y traer esa gran bendición. El salmista, en cierta oportunidad, estaba temiendo por su vida y en ese lugar casi que muere, y estando en ese momento crítico, él habla por allá sobre el Salmo 30, sobre la muerte, sobre cómo Dios lo libra de la muerte, y él aclara algo importante: cómo Dios puede revertir las cosas. Y en ese revertir de esas circunstancias adversas, él dice: has cambiado mi lamento en baile. Es decir, un lamento, un momento difícil en la vida, Dios lo puede cambiar. Dios puede revertir ese momento. Dios puede cambiar la circunstancia adversa. Por eso él tenía la confianza y dice: has cambiado mi lamento, ese dolor, esa angustia, esa preocupación, esa carga, aquella adversidad, aquel pensamiento que le impide, como las fortalezas que el enemigo coloca. Ya no lo puedes hacer, no eres capaz, si no lo pudo hacer antes, ahora menos lo va a hacer. Son las fortalezas que el enemigo coloca en la mente. Pero el salmista creía en Dios, y nosotros también debemos creer en Dios. Cuando el salmista creía en Dios: has cambiado mi lamento en baile. Él cambió la circunstancia de ese espíritu de muerte que el enemigo había colocado para que David terminara con su vida, pero él confió en Dios y Dios cambió ese lamento en baile. Y él dice claramente: desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Él dice claramente: me cambiaste este vestido de luto, me cambiaste ese vestido de adversidad, porque ya lo querían que ya iba a morir. Por eso cambiaste ese vestido de cilicio, cambiaste el vestido de luto, y claramente dice: y me ceñiste de alegría. Me vistió con vestiduras de baile, de alegría, de gozo. Eso es lo que hace el Señor cuando cambia, cuando una persona no se deja enseñorear con lo que el enemigo ha querido colocar en la mente. El enemigo quiere colocar en la mente que la persona sienta la derrota, que piensa que lo que él está diciendo, influenciando sobre su vida, que no es capaz, que las circunstancias que del país, que las circunstancias económicas, que los climas, todas las cosas vienen a hacer que la persona se sienta deprimida, a hacer que la persona se sienta en la adversidad. El pasaje que hoy el médico Lucas nos está hablando y relata es un pasaje muy importante. Es el pasaje en la cual el fracaso del apóstol Pedro, Dios lo revierte en victoria. Cómo un fracaso se puede revertir en victoria. Dios puede cambiar las cosas, Dios puede transformar las cosas, Dios puede hacer que ese fracaso, que ese momento difícil, que aquella necesidad, que aquellas cosas apremiantes que no llegan a su vida, que piensa que no puede salir adelante porque no ha llegado, porque no tiene la economía, porque no tiene la capacidad, porque es para otra persona más importante, para aquel que hizo aquellas cosas. Pero cuando uno se agarra de la mano de Dios, Dios cambia nuestro lamento en baile. Dios cambia
y hace como hizo con Pedro. Ese fracaso lo convirtió en una grande victoria. Eso es lo que Dios puede hacer con cada uno de nosotros. Cuando nosotros le creemos al Señor Jesucristo, cuando le recibimos, así como Pedro le recibió en su barca, nosotros debemos recibirlo en la barca de nuestras vidas. Al recibir a Jesús en la barca de nuestras vidas, las circunstancias van a cambiar. Los problemas tendrán que salir porque Él es más poderoso que el problema. Nuestro Dios hizo todas las cosas, Él conoce todos los tiempos, Él conoce todas las circunstancias, Él creó todas las cosas y todo lo que nosotros hemos hecho equivocadamente, Él lo puede revertir cuando nosotros lo entregamos. ¿Por qué no hay cambios muchas veces en las personas? Porque las personas continúan con su forma de pensar, continúan con su forma de hacer las cosas y desobedecen lo que Dios quiere hacer. Por eso el salmista, en el momento de adversidad, él en sus fuerzas pudo hasta ahí, pero dice, no sé mis fuerzas, por eso has cambiado mi lamento en baile. Fue Dios que lo cambió, Él hizo todo lo posible y lo que hizo en sus fuerzas, en la parte posible de Él, lo llevó a que viviera su vida una encrucijada, a punto casi de perder la vida, y por eso Él confía plenamente en medio del valle de sombra de muerte, y él confía en el Señor y Dios lo saca, Dios lo libra de esa adversidad tan grande que el salmista estaba pasando. Simón Pedro entonces había tenido una noche fatal, una noche tremenda, una noche de adversidad, una noche en la cual él había pasado toda esa noche y no había pescado nada, simplemente él estaba lavando sus redes ya porque no había pescado nada. Si él hubiese pescado algo, estaría limpiando los peces, pero como no había pescado nada, estaba limpiando las redes toda la noche pescando, y en el día, llega el día y él empieza a lavar las redes para guardarlas, y haber tenido, ya tenía una noche totalmente de fracaso. Y cuando se acerca Jesús, entonces Jesús le dice que le permita entrar en esa barca. Por eso nosotros debemos permitir que Jesús entre en nuestra vida, que Jesús se enseñoree de nosotros. Pedro él permitió que Jesús predicara desde su barca. Por eso nosotros también debemos saber que Jesús nos predica a cada uno de nosotros a través de la palabra de Dios. Tenemos que creerle a la palabra del Señor. Tenemos que hacer que la palabra del Señor se haga realidad en nuestra vida. Amada iglesia, la palabra de Dios es fiel, es verdadera, es la verdad para cada uno de nosotros. El enemigo quiere influenciar en las mentes de las personas para minimizar la palabra del Señor, para que las personas no crean en la palabra del Señor. Por eso es que las personas andan en derrotas, andan en adversidades, porque nosotros pasamos por muchos problemas todos los días, pero cada día que pasamos por un problema confiamos en el Señor. Todos los días tenemos retos grandísimos en el área profesional, en el área secular, nosotros que tenemos que enfrentarnos a circunstancias adversas, y siempre tenemos que confiar en Dios. Siempre, en todos nuestros días, todas nuestras mañanas, confiamos todas las cosas en Dios, y Dios tiene misericordia de nosotros. Dios es un Dios fiel, un Dios verdadero, un Dios que nos levanta, que nos bendice, que no nos deja caer. Así como el salmista ya estaba a punto de morir, pero él dice, has cambiado mi lamento en baile. Claro que sí, es que Dios es el Dios de todas las misericordias, así dice la palabra, nuevas son sus misericordias cada mañana, nuevas son sus misericordias para cada uno de nosotros, que estamos ahí, que dependemos de Él. Y me impacta, pastor, el Señor, porque Él siempre se acerca, dice la palabra del Señor, no me buscaste a mí, sino yo los busqué a vosotros. O sea, el Señor siempre es el que se acerca a nosotros, porque Él conoce nuestras necesidades, así como se acercó a Pedro. Pedro nunca le dijo, oiga, Señor, venga, bendígame, oiga, Señor, venga, mire, no pude tener peces. No, simplemente él estaba con su problema ya agobiado, cansado, agotado por todo lo que ha pasado toda la noche y no había pescado nada. Y fue cuando Jesús se le acercó precisamente, porque Él sabe la necesidad que tenemos cada uno de nosotros. ¿Cuál es tu necesidad? ¿Qué es lo que tienes en este momento? ¿Qué dificultad tienes? Porque cuando Jesús sabe que nosotros tenemos dificultad, Él se acerca a nosotros. ¿Con qué motivo? Se acerca a nosotros para querernos ayudar, para podernos ayudar, porque lo que siempre el Señor desea es ayudar nuestras vidas. Él siempre desea bendecirnos. Cuando nosotros nos damos cuenta, a todos
todos los que llamó el Señor los bendijo, pastor. A todos los que llamó el Señor los sustentó, los prosperó, hizo cosas maravillosas con cada persona que llamó, igual que hizo con Pedro, o sea, cosas asombrosas. Si el Señor te ha llamado, tú que estás ahí detrás de esa pantalla, es porque el Señor te ha llamado. No es pura casualidad que estés ahí sentado porque una vez más a escuchar palabra, no, porque Dios tiene un propósito, porque Dios tiene un llamado contigo, porque Dios quiere hacer algo maravilloso en tu vida, porque Él es un Dios de propósitos, que Él quiere hacer algo grande contigo, con la dificultad que estás pasando, porque tal vez te sientes como Pedro, afligido, desesperado. No he podido hacer nada, no encuentro la respuesta, pero el Señor tiene la respuesta para ti. El Señor es el que quiere hoy venir a ayudarte, venir a poner en tus manos cosas sobrenaturales, cosas que tú ni siquiera te imaginas, lo que quiere hacer el Señor contigo en esta noche. Amén. Gloria a Dios. Dios es un Dios lleno de ricas misericordias para cada uno de nosotros y tenemos que confiar plenamente en el Señor. Muchas personas a través de lo que el enemigo influencia, lo que el enemigo dice, lo que las circunstancias dice, se dejan convencer y no salen adelante porque no dejan el problema a causa de que le creen más al enemigo que a Dios. Y Dios no quiere que sigamos pasando por ese dolor, por esa angustia, por ese problema, por esa adversidad. Dios quiere sacarnos adelante. Dios quiere que nosotros vayamos en grande victoria. Dios quiere que cada uno de nosotros le creamos porque Él tiene mejores cosas para nosotros. Amada iglesia, el mayor fracaso de la vida de un hombre o de una mujer es no intentar hacer algo. Es el mayor fracaso. Si la persona intenta hacer las cosas, algo sacará, una experiencia nueva, una victoria nueva, algo maravilloso. Pero si la persona, a causa de que el enemigo se ha enseñoreado, ha intentado quizás muchas veces hacer algo, pero el enemigo vino o le impidió que lo obtuviera la victoria, y por eso la persona piensa, mi vida va a ser así normal, tengo que esforzarme y en mi esfuerzo medio gano las cosas, medio tengo las cosas, pero no, Dios tiene cosas grandes. Vengo en esta noche a decirle que en el nombre de Jesús su esfuerzo va a ser recompensado cuando se agarre de la mano poderosa de Dios, y ese esfuerzo agarrado de las manos poderosas del Señor trae victorias grandes. Cuando creemos a nuestro Señor Jesucristo, que Él hace cosas grandes a favor de cada uno de nosotros, Él realmente cambia la adversidad, Él cambia ese problema, Él cambia ese momento difícil en nuestra vida, y como dice el salmista, cambiaste mi lamento en baile, y Él va a hacer ese cambio en nosotros. Ese pasaje que leyó la pastora ahora de Lucas, en Lucas capítulo número 5, es tan importante saber que Pedro tenía una experiencia. Usted quizás también se mueve por su experiencia en su área profesional, en su área familiar, en su área en la cual usted se siente seguro. Pedro se sentía seguro porque era un gran pescador y se sentía seguro con lo que él estaba haciendo, y en esa seguridad que lo que él estaba haciendo, al igual que cada uno de nosotros en nuestras profesiones, nos sentimos seguros muchas veces, pero no tenemos resultados. Pedro no tuvo resultados, pasó toda una noche intentando ganarse el sustento para ese día nuevo, para su familia, pero Pedro en esa noche, él y sus compañeros pasaron una noche de fracaso, una noche de adversidad, una noche donde no pescaron absolutamente nada. Y dice la palabra del Señor que el otro día, ya cuando estaban en la orilla lavando sus redes, llega Jesús. Y cuando llega Jesús es tan importante permitir que Jesús entre. Por eso Pedro y sus amigos permitieron que Jesús llegara a ellos. Ellos no fueron renuentes, ellos no le cerraron la puerta a Jesús. Ellos le dijeron, no, estamos ocupados, estamos trasnochados, que queremos ir a dormir, por eso estamos lavando rápido las redes. No, ellos tuvieron ese momento oportuno, esa oportunidad en la cual dejaron entrar. Usted que está dejando entrar la palabra de Dios en esta noche, también Dios va a hacer un milagro en tu vida. Permita que en su corazón que Dios coloque esa fe para que ese milagro suceda en su vida, en su corazón, en su familia, en las circunstancias en las cuales usted está deseando que Dios opere a favor de tu vida. Acuérdese que Pedro le permitió que Jesús predicara. Permita que Jesús predique a tu corazón. Permita que la palabra del Señor hable a favor de su vida. Que ese pasaje tan extraordinario que Dios nos regala en esta noche, nosotros le creamos al Señor que Él va a hacer cosas maravillosas con cada uno de nosotros. En esas circunstancias que estamos pasando, quizás no estamos pescando como Pedro, pero a la similitud que podemos dar el paralelismo a lo que nosotros nos está sucediendo en este tiempo, Dios lo puede
hacer, así como lo hizo con Pedro, Dios lo puede hacer con nosotros. Dios puede hacer que nuestra vida salga de esa adversidad tan grande. Puede ser en la salud, puede ser en la economía, puede ser en los sentimientos, puede ser en unas relaciones interpersonales, en aquellas cosas que hay tantos inconvenientes, tantas adversidades en nuestra vida. El enemigo se enseñorea porque está diciendo, usted no va a salir de ahí. El enemigo está viendo y usted le está diciendo, no, así como Pedro quizás en esta noche, no, pues perdí toda una noche, no pude hacer nada, no pude estar llevando ese fruto para mi familia. Entonces así mismo quizás el enemigo está haciendo con las circunstancias de las cosas que estás pasando en adversidad en ese tiempo. Pero vino la palabra de noche de Dios en esta noche para decirte, vas a salir al otro lado, vas a conquistar, vas a hacer, Dios va a revertir ese momento difícil. Así como Pedro tuvo la oportunidad de revertir ese momento difícil, Dios lo va a hacer contigo. Cuando Jesús termina de hablar la palabra, porque la palabra trae fe, cuando escuchamos la palabra nos convence a nosotros, hace que nuestra vida pues empiece a tomar esa fe delante de la presencia del Señor. Por eso Jesús primero les predicó la palabra antes de dar la palabra, de revertir esa circunstancia adversa que Pedro y sus amigos habían pasado, sus compañeros estaban pasando. Y cuando Jesús les habla la palabra también nos está hablando en esta noche, es una palabra de fe en esta noche. El Dios de fe quiere que nosotros le creamos, que Él va a cambiar ese momento difícil en nuestra vida, Él va a revertir ese momento y nos va a dar la grande victoria. Créale al Señor que es posible que usted va a salir en esta misma noche de esa adversidad. Créale al Señor Jesús, en esta misma noche usted va a obtener esa grande victoria. Las cosas que andaban mal, Dios las va a revertir. Dios va a hacer que las cosas sucedan a favor de tu vida, a favor de tu familia, a favor de lo que usted emprenda. Pedro escuchó la palabra, y al escuchar la palabra Jesús le dice, Pedro, boga mar adentro, le da la palabra de autoridad. Como ya escuchó la palabra, ahora es momento de actuar. Cuando nosotros escuchemos la palabra de Dios, es importante que nosotros en medio de la oración le creamos al Señor y obremos en fe, y hablemos en fe, caminemos en fe, para que Dios haga esa palabra o traiga esa bendición maravillosa a favor de nosotros. Pedro escuchó y le dijo, Señor, hemos pescado toda la noche. Pedro le dijo al Señor, profesionalmente yo soy capacitado para desarrollar este talento, este don como pescador. He estado toda la noche en los mejores lugares donde yo sé que siempre puedo hallar peces y no he pescado nada. Es imposible esta noche, más en el día, cuando Jesús le dice boga mar adentro, vaya a un lugar más profundo. En el lugar más profundo era más difícil porque en el día los animales grandes pues salen a cazar a los pequeños, pero los pequeños se esconden y tienen que pagar escondedero de a peso, como dicen por ahí, porque si no los pescan, y el pescado más grande, y por eso era más difícil, técnicamente era más difícil. Pero Dios puede hacer de todas las circunstancias. Aparentemente puede ser imposible para nosotros, pero lo imposible Dios lo hace posible. Y Dios quiere que en nuestra vida nosotros recibamos esa palabra de fe en esta noche, esa palabra de fe en esta noche, que vamos a ser sanos, que vamos a ser libres de esa adversidad, que vamos a recibir esa transformación, ese cambio. Dios va a revertir ese momento difícil en nuestra vida, así como lo revirtió con Pedro, también lo va a revertir con nosotros. Dios le ordena a Pedro y Pedro dice, bueno, ya le dio las explicaciones técnicas de él, las explicaciones científicas de él, lo que él sabía, él lo explicó. Nosotros también ya hemos hecho hasta donde nos correspondió a nosotros y no hemos pescado nada también. No hemos tenido quizás el resultado que estábamos necesitando. Pero Pedro tiene una palabra poderosa para nosotros. Mas en tu palabra echaré la red. En la palabra de Dios, al obedecer la palabra del Señor, ahí obtuvo la victoria. Pedro no tuvo la victoria en las circunstancias adversas que él estuvo. Él no tuvo la victoria en su capacidad, pero dice, más en tu palabra echaré la red. Parece imposible que Dios lo vaya a hacer en el día, lo vaya a hacer en ese lugar donde Dios le está diciendo. Pedro quizás vio que en el día nunca se podía hacer nada en ese lugar,
pero él obedeció al Señor. Y dice que fue y echó las redes y fue grande bonanza, una gran pesca, una gran bendición del Señor sobre la vida de Pedro y sus compañeros. Esta noche es una noche de victoria también, es una noche de alegría en nuestros corazones, porque Dios puede cambiar nuestro lamento en danza, nuestro lamento en baile, porque eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Dios no está conforme y Dios no le gusta que usted esté sufriendo. Dios no le gusta que usted esté pasando por esa adversidad. Dios no le gusta que usted esté pasando por ese problema, por aquellas cosas que quizás hiciste mal, que quizás lo hiciste inconscientemente o conscientemente, entró en un problema. Pero estamos agarrados de la mano poderosa de Dios, que Él va a revertir. A los que le creemos en esta noche, Dios va a revertir ese momento difícil, ese momento adverso. Así venimos en el nombre de Jesús de Nazaret en esta noche a decirles, así como Pedro revirtió, que todo lo que hizo en una noche, en 10 minutos lo pudo lograr. Dios también lo va a hacer contigo. Dios acelera los tiempos. Hay muchos momentos en los cuales se ha preparado, se ha esforzado por lograr muchas cosas y no lo ha logrado. Esta es tu noche. Es la noche en la cual usted se va a agarrar de la promesa del Señor en esta maravillosa noche y le va a creer al Señor. Y así como Pedro le dijo al Señor, Señor, en tu palabra echaré la red. Y en esta palabra va a obrar el milagro también a favor de tu vida, porque el mismo Jesús que estuvo en la barca con Pedro es el mismo Jesús que resucitó para darnos libertad a cada uno de nosotros y llevarse toda la cautividad, llevarse toda maldición en la cruz del Calvario. Él nos dio la libertad, Él trae la libertad para cada uno de nosotros. Por eso en esta noche nos levantamos a declarar la palabra de fe, a decir, Dios me sana, Dios me libra, Dios me liberta, Dios me trae la provisión. Dios va a revertir ese momento de adversidad, ese momento de dolor, ese momento de angustia, ese momento de preocupación, ese momento donde el enemigo dice, no lo vas a lograr, no eres capaz, donde muchas veces te están tildando, donde muchas veces te han señalado con palabras equivocadas. Pero esta noche es una noche de victoria, es una noche donde usted se va a levantar en el nombre de Jesús de Nazaret a creerle que así como Pedro, Dios le dijo, boga mar adentro, Pedro obedeció. Nosotros vamos a obedecer también en la palabra de Dios en esta maravillosa noche, para que la obra gloriosa de Dios se manifieste a favor de cada uno de nosotros. Lo primero que podemos encontrar en este pasaje que nos sirve y es muy importante para nosotros, pastora y amada iglesia, es que cada uno de nosotros tenemos que creerle al Señor. No vamos a trabajar más en nuestras fuerzas, sí, tenemos que poner nuestro ímpetu, tenemos que poner la sabiduría, la inteligencia, el esfuerzo, pero tenemos que meter a Dios en el asunto, a decirle a Dios, en este negocio tiene que participar, en esta cosa que voy a hacer, Dios del cielo, en el desarrollo de aquel trabajo, el desarrollo de aquel diseño, desarrollo de aquellas cosas, aquellas puertas que estaban cerradas, y voy hacia ese lugar para que se abra una puerta nueva. Pero tú vas delante de mí, Señor, porque tú vas a hacer el milagro. No lo vamos a hacer más en nuestras fuerzas, vamos a permitir que Dios obre, que Dios empiece a trabajar a favor de cada uno de nosotros. Por eso cada uno de nosotros no tenemos que hacerlo más en nuestras fuerzas. Al permitir que Jesús se subiera a la barca, Pedro permitió que nuestro Señor Jesucristo empezara a hablar las palabras de vida, las palabras de fe. Esa palabra es la que tiene que estar en nuestra vida, la palabra de vida, la palabra de fe tiene que estar en cada uno de nosotros. Debemos permitir que no es más en nuestra fuerza. Sí, es bueno eso, lo que usted sabe, es muy importante, y Dios no lo está diciendo échalo a la basura, no. Dios dice, es eso, pero conmigo. Una eso conmigo, y crea que las cosas van a suceder. Una a su familia conmigo, y yo voy a hacer una familia nueva, voy a hacer cosas nuevas. Eso es lo más importante. Permitamos que Jesús obre. Él va a hacer las cosas maravillosas a favor de cada uno de nosotros. Jesús es tan poderoso que así como lo hizo con Pedro, lo puede hacer con nosotros. Así como lo hizo allá con David, también lo va a hacer con nosotros. Dios lo hace con cada uno de nosotros, con el que cree. Al que cree, todo le es posible. Por eso tenemos que creerle a Jesús que Él lo está haciendo en este momento. En este momento ya hay
personas que reciben milagro en este momento, hay personas que ya reciben la bendición gloriosa del Señor, hay personas que se levantan en esta noche de la silla, hay momentos de adversos donde había el dolor, ya se está yendo porque hay gente que le está creyendo a Dios, el Espíritu Santo de Dios está sanando por las llagas de Jesús de Nazaret, está levantando a aquel afligido, aquella persona que estaba en adversidad, que no veía para dónde iba a caminar. Esta es la noche que Dios está abriendo puertas, es la noche donde Dios dice, ahora me metiste en el asunto, yo voy a pelear contigo. Y cuando Dios entra en una pelea, Él nunca ha perdido una batalla, y Dios va a traer esa grande victoria a favor de cada uno de nosotros. Dios va a traer esa victoria a favor de tu vida, Dios va a traer esa victoria a favor de esa circunstancia que era adversa. Dios va a revertir, porque cambia nuestro lamento en danza, amada pastora. Sí, pastor, y es que es así, es que el Señor es el que cambia ese lamento en baile, en danza, pero cuando le creemos, iglesia, cuando nosotros podemos creer al Señor, ahí es donde el Señor obra, así como lo hizo Pedro, porque Pedro le dijo, en tu palabra, Señor, en tu palabra echaré la red, o sea, si tú lo dices, así será. Es lo que nosotros tenemos que hacer, iglesia, porque muchas veces la gente dice, no, pero yo creo en Dios, pero se trata de creerle a Dios, de creerle a sus promesas, de creer a lo que Él nos enseña, de creer a lo que Él nos dice a través de su palabra, porque eso fue lo que hizo Pedro, y dijo, pues Señor, si tú lo dices, pues debe ser cierto, yo lo voy a hacer, y echó la red ahí en la palabra que dijo el Señor. ¿Cuál es la palabra que Dios te ha dado, iglesia? ¿Cuál es la palabra y la promesa que Dios ha dado para ti, para tu familia, para tu vida económica, financiera, emocional? ¿Cuál es la palabra? Porque a cada uno de nosotros Dios nos ha dado una palabra, pastor, y en esa palabra es que nosotros debemos sostenernos, en esa palabra es donde nosotros debemos caminar. Sobre esa palabra nosotros debemos movernos, caminar, tener en cuenta y decir, Señor, yo te creo, si tú lo dices en tu palabra es porque así es, y es verdad, porque Dios es un Dios veraz, un Dios que siempre dice la verdad, un Dios que está dispuesto a ayudarnos, un Dios que no nos va a dejar solos, sino que en su palabra, cuando nosotros logramos creerle a lo que Él nos dice, logramos creer en la palabra del Señor, es cuando van a suceder cosas maravillosas en nuestra vida, pero es cuando esa palabra vive, cuando esa palabra vive en nosotros, iglesia, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, tiene que venir a nosotros, tiene que proveernos y ponernos esa fe. Por eso dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra del Señor. Pero si tú nunca la lees o no la lees pensando que Dios está hablando contigo, porque eso es lo que está haciendo cuando nosotros leemos la palabra, Dios nos está hablando. Algunos leen la palabra como por leerla, como lo normal, no, es Dios mismo que está hablando a tu vida, es Dios mismo que te está diciendo, esto voy a hacer por ti, esto voy a hacer, con esto te voy a sanar, de esta forma te voy a levantar. ¿Cómo? Con la palabra del Señor. Por eso Pedro dijo, en tu palabra, Señor, en tu palabra sucederán las cosas, yo lo hago. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, soltar la palabra, dejar la palabra, soltar esa palabra a favor de nosotros, de nuestra vida, porque cuando nosotros soltamos esa palabra, algo poderoso pasa y las circunstancias cambian tremendamente, pastor, porque es la palabra de Dios la que cambia las circunstancias, esa palabra de Dios que profetiza lo que queremos hacer, que llena nuestras vidas de su presencia, pero hay que llenarnos de la fe, y la fe solo viene por oír la palabra, por estar en la presencia del Señor, por buscar el rostro de nuestro Dios Todopoderoso. Si no le buscamos, iglesia, si no declaramos palabra de Dios, no va a llegar la solución a nuestra vida, porque muchos pasan por diferentes circunstancias y problemas, pero se quedan ahí pensando solo en el problema, en la adversidad. No, ante el problema nosotros declaramos es la palabra del Señor, porque esa palabra del Señor es la que lleva a la fe que mueve las montañas, es la que nos lleva a un tiempo nuevo con el Señor, a poder disfrutar de cosas nuevas, pero esto se va a través de que nosotros declaramos palabra y creemos en esa palabra y la promesa que nos ha dado Dios a nuestra vida, pastor. Amén.
Gloria a Dios. Amada iglesia, es importante saber que por más que Pedro se esforzó toda la noche, por más que Pedro quiso hacer todas las cosas, por más que nosotros nos hemos esforzado, por más que tú te hayas esforzado y no lo has logrado, por eso dele la oportunidad ahora a Jesús, que Él opere, que Él trabaje. Cuando Pedro permitió que Jesús subiera a la barca, las cosas cambiaron. Empezó a llenarse de fe y por eso lo segundo fue que Pedro tomó confianza con la palabra. La palabra nos da confianza y esa confianza entonces fue para que Él empezara a creerle al Señor. También es importante cooperar con el Espíritu Santo de Dios. Por eso Pedro cooperó con la palabra cuando la palabra le dijeron, boga mar adentro, echa la red, y Él obedeció. En tu palabra echaré la red. Por eso Él cooperó con nuestro Señor Jesucristo. Y también es muy importante, amada iglesia, para cada uno de nosotros saber que cada uno de nosotros, como Pedro, Él no se dejó guiar por sus sentimientos, su experiencia o aquellas cosas. Él le creyó a Dios. En sus sentimientos y sus experiencias, él había tenido la adversidad de pasar toda la noche. Pedro era iracundo. Él no le contestó mal a Jesús. Pero es que usted no es el que sabe, yo soy el que soy pescador. No, él fue paciente, escuchó, obedeció y obtuvo la victoria. Amada iglesia, tenemos que creerle al Señor Jesús. Tenemos que saber que Él tiene cuidado de nosotros. Así como el salmista creyó en medio del momento más difícil de su vida, así como Pedro confió en el Señor, esa palabra es para que nosotros confiemos en el Señor. ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu dificultad? Así como Dios acaba de sanar hace un momento a muchas personas, en ese momento también Dios va a seguir obrando. Vamos a orar al Señor, vamos a declarar esa palabra de fe, que Él lo va a hacer. Vamos a cooperar con la palabra. La palabra dice que en sus heridas somos nosotros curados. Vamos a declarar, cierra tus ojos, créale al Señor, dígale: Señor, esa enfermedad, ese cáncer, esta leucemia, esta enfermedad en la piel, esta miopía, esta ceguera, esta sordera, esta maldición, aquellas adversidades que el enemigo quiso colocar con virus, epidemias, adversidades en mi cuerpo, hoy las ato, las ligo, las encadeno, las echo fuera y recibo mi sanidad por las llagas de Jesús. Soy sano, soy libre por las llagas de Jesús de Nazaret. También en esta hora el poder de la sangre de Jesús corta toda maldición de ruina, miseria, pobreza, escasez, engaño, traición, maldiciones que se levantan, amenazas que vienen contra la vida del hombre de Dios. Ahora mismo, así como David fue amenazado, él dice: Dios cambió mi lamento en danza, cambió mi lamento en baile, y Dios cambia esos momentos difíciles. Ahora mismo viene la victoria gloriosa, cambia las circunstancias adversas de tu vida y recibe esa grande victoria en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En este momento tan maravilloso, también dígale: gracias, Señor, porque mis sentimientos, mi paz, ese momento donde había perdido esa alegría, donde había perdido mi confianza, donde había perdido la paz, Señor, ministra mi corazón, trae la paz, trae ese gozo a mi corazón, trae ese deseo de vivir triunfante, ese deseo de vivir victorioso. Declárelo en esta noche, declare que a partir de este momento la tristeza sale, el engaño sale, la adversidad sale, todo lo que el maligno quiso hacer en contra de tu vida, ahora recibe su milagro, recibe la bendición gloriosa del Señor sobre tu vida. No se deje guiar por tus emociones. Las emociones tuyas han mostrado que no has podido salir. Estabas triste antes de empezar este servicio, estabas con esa amargura, con esa carga, pero ahora despoja toda carga, echa sobre Él las cargas, porque Él tiene cuidado de vosotros. Él va a cuidar tu vida. Echa esas angustias, echa esos problemas, echa adversidades en esta noche. Boga mar adentro, camina por la palabra de fe, declare la palabra de fe, declare que todo es posible en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor mío y Dios mío. Amada iglesia, en sus oraciones personales continúe orando ahí al terminar ese servicio, al acostarse, para que su familia, las bendiciones que necesita, créale al Señor, porque hoy es la palabra en la cual tú lo dirás y Dios lo hará. Por eso Dios lo va a hacer con esa bendición maravillosa. Vamos a pactar con el Señor también ahí en la cajita de fe, en
en el área financiera también Dios opera, Dios reprende al devorador, Dios abre la ventana de los cielos, Dios hace que la semilla se multiplique. Padre, así conforme nos has bendecido, hoy traemos ese fruto de la vid, Señor, ese fruto de bendición, este fruto en el cual tú nos has dado ese trabajo maravilloso de poder elaborar, Señor, y nos han retribuido, Señor, y por eso hoy venimos con esta ofrenda, este pacto que hacemos contigo, y te pedimos, Señor Jesús, que bendiga al dador alegre, porque tú lo bendices, Señor. Bendice a la iglesia conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús, Señor nuestro, en el nombre de Jesús, amén y amén. Amada iglesia, muchas gracias por habernos regalado la oportunidad de compartir este momento maravilloso ahí con la palabra del Señor, con la alabanza, la adoración, pero sabemos que vienen cosas mejores. Créale, Dios revierte todas las cosas. Por eso los esperamos también el próximo domingo a las 9 de la mañana para gozarnos en un servicio extraordinario con nuestro Dios Todopoderoso. La paz del Señor. Bendiciones, iglesia.